Lo que está pasando en Perú es muy complejo. Me refiero al tema electoral. Mire, les voy a dar un ejemplo. Nosotros acá en Chile tenemos lo que se llama el servicio electoral. El servicio electoral es una institución que funciona de manera extraordinaria. Em, las elecciones son de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ponte tú, y a las 6, 6 y media ya sabemos quiénes son los ganadores. Así, ya sabemos quiénes son los ganadores. No recuerdo, desde el retorno a la democracia ahora, en donde hayamos tenido algún incidente grave, complejo, que hubiese este, mm, generado dudas en los resultados electorales. Creo que nadie duda del servicio electoral en Chile, o tal vez muy pocos. En Perú, en cambio, se realizó ya la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Han pasado ya varios días y todavía no sabemos quién pasa en la segunda vuelta. Y eso trae aparejado una serie de consecuencias. De hecho, salió la máxima autoridad encargada del proceso electoral. Lo echaron. ¿Cuáles son las complejidades? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está pasando con el proceso electoral en Perú? ¿Quiénes pasan a segunda vuelta? Bueno, vamos a comentártelo aquí en sala de prensa. Dice este artículo, ¿por qué más de una semana después de las elecciones en Perú aún no se sabe quién pasa a la segunda vuelta? Tenemos a Keiko, que yo entiendo que ella ya pasó, pero los otros dos candidatos aparentemente tienen muy poca diferencia de votos. Más de una semana después de depositar sus votos en la primera vuelta, los peruanos no saben aún quiénes son los candidatos que pasarán a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El recuento aún no ha concluido y la incertidumbre es máxima en un escrutinio marcado por la igualdad entre los candidatos que aspiran a competir con la conservadora Keiko Fujimori, que se perfila como la candidata más votada en el recuento. Con un 93.8% de los votos contados, la candidata de Fuerza Popular obtenía un 17% de los votos, muy poquito, y salvo gran sorpresa a última hora, estará en el balotaje. Pero la segunda plaza del izquierdista Roberto Sánchez, con un 12% de los votos, aventaja al ultraconservador Rafael López Aliaga con apenas 15.000 votos, menos de un punto porcentual. La carrera entre ambos es crítica, ya que el candidato que quede en segundo lugar será el que pasará al balotaje definitivo para alcanzar la presidencia. Varias incidencias en el desarrollo de la votación y la demora de los resultados definitivos han alimentado las últimas semanas las críticas a las autoridades electorales en Perú y enrarecido el clima político. El Jurado Nacional de Elecciones advirtió que los resultados finales de la primera vuelta podrían demorarse hasta mediados de mayo. Increíble. Si tienen que contar los votos nomás. Bueno, el máximo tribunal electoral también presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Piero Corvetto, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la famosa OMPE, que es lo mismo que el CERVEL en Chile, por los fallos logísticos que impidieron la apertura de varios colegios en el área metropolitana de Lima el domingo electoral. Claro, de hecho hubo varias mesas en que la elección tuvo que sencillamente hacerse al otro día. Hay mesas que no se lograron constituir, entiendo, porque no tenían cómo hacerlo, digamos. Y la elección tuvo que pasar, insisto yo, para el otro día, que es muy irregular. Corvetto presentó el lunes su renuncia al cargo después de días de críticas a su trabajo frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales desde distintos sectores políticos y medios de comunicación. Y López Aliaga denunció un fraude electoral único en el mundo, pidió que se anulen los comicios y llamó a sus seguidores a protestar. Ese es un recurso aplicado habitualmente por la derecha extrema en todo el mundo, digamos, eh, acusar fraude electoral. La lentitud en el recuento y la publicación de los resultados definitivos contrasta con lo que es habitual en otros países, pero en Perú hay antecedentes. El 2021 hubo que esperar varias semanas para que Pedro Castillo fuera finalmente proclamado el ganador de la votación, que en la segunda vuelta lo midió con Keiko Fujimori. Son varios los motivos que explican por qué aún no hay resultados y por qué pueden tardar aún más en llegar. Las incidencias comenzaron el mismo día de la elección, cuando 15 colegios de la línea metropolitana no pudieron instalar sus mesas porque no habían llegado los materiales electorales. Eso es grave. Y eso implica efectivamente la salida del encargado del proceso electoral. O la salida de alguien que se haga responsable por eso. Es una cuestión de logística básica. Como resultado, aproximadamente 60.000 personas no pudieron votar, lo que obligó al JNE,
que la Junta Nacional Electoral a disponer que los colegios afectados abrieran sus puertas el lunes para que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho a voto. Pese a la jornada extraordinaria de votación habilitada, algunos de los partidos que tienen el grueso de su apoyo en Lima, como Renovación Popular, de López Aliaga, empezaron a quejarse a partir de ese momento porque decían que se les había perjudicado. Los expertos señalan que la complejidad del proceso electoral derivado de la reforma constitucional del 2024 ha complicado en gran medida el recuento de los votos y sobre todo la resolución de las observaciones e impugnaciones presentadas por los partidos. Los peruanos tuvieron que elegir candidatos a la presidencia y vicepresidencia, al Senado, a una circunscripción nacional y en otra región a diputados y al Parlamento andino. Bueno, acá tenemos experiencia de procesos electorales largos. De hecho, cuando ha pasado eso se decreta que los procesos electorales sean por 2 días. La misión de observación electoral de la Unión Europea dijo en su informe preliminar que estas elecciones generales fueron las más complejas en la historia reciente de la República del Perú y se llevaron a cabo en un marco jurídico reformado que planteó numerosos desafíos tanto para los votantes como para la administración electoral. Ha sido una elección tan compleja que en realidad podríamos decir que han sido 5 elecciones en una, le dijo a BBC Mundo José Tello, exministro de Justicia en Perú y experto en derecho electoral. La cédula de votación medía aproximadamente 42 centímetros por 44. Contenía 5 elecciones en distintas y permitía a los electores expresar hasta 12 opiniones diferentes. Uf, qué complejo. En muchos centros electorales el escrutinio llevó muchas horas, lo que provocó retrasos y errores, a veces por el cansancio de los miembros de las mesas. Aquí tenemos a López Aliaga, candidato ultraconservador. Ha afirmado sin pruebas que se ha producido un fraude electoral en el mundo. Ahí tenemos el otro. Ah, no, pero este es Pedro Castillo, perdón. Otra nota. ¿Por qué se demoran tanto los resultados? Un número elevado de actas presentan irregularidades y deben ser revisadas individualmente por los jurados electorales, lo que ralentiza el proceso. Cerca de 1 millón de votos están contenidos en 5.143 actas observadas que requieren análisis detallado antes de ser validadas. La revisión de cada acta puede tomar alrededor de 3 días según el Jurado Nacional Electoral, lo que prolonga significativamente los plazos. Este tiempo puede extenderse aún más si existen disputas o controversias sobre las actas revisadas. La complejidad aumenta porque los votantes participaron simultáneamente en 5 elecciones, presidencial, legislativa y otros órganos. El estrecho margen entre los candidatos que disputan en segundo lugar, con una diferencia cercana a los 14.000 votos y alrededor del 94% escrutado, intensifica el escrutinio y la revisión. Ahí tenemos algunos resultados. Hay otra nota que me gustaría revisar de CNN. La demora en el voto rural, dice, la geografía del país juega un rol en este proceso tan complejo. Cada votación son habituales las imágenes que muestran cómo la distribución de material electoral en zonas rurales se realiza usando burros para llegar a los lugares que no cuentan con carretas o pistas, por vía fluvial y en zonas selváticas. Burros. El camino de regreso para llevar las actas a los centros de cómputo puede demorar más de un día. Esa situación también altera las proyecciones de los resultados. Envío del extranjero. Hay más de 1.2 millones de peruanos con domicilio fuera del país. Este bloque suele ser uno de los últimos en computarse luego de que las actas sean enviadas por avión. Pero en Chile nosotros los primeros votos que conocemos son precisamente los extranjeros. Bueno, el voto manual, un proceso de voto digital podría acelerar el conteo, pero la opción fue descartada en diciembre por preocupación de seguridad. Voto manual. En Chile también votamos manualmente. La elección del 2021 también tuvo sus particularidades, realizada en medio de la pandemia, con un horario extendido hasta las 7 p.m. para evitar aglomeraciones. En ese entonces, la OMPE, que es el CERVEL chileno, llegó al 95% a la primera hora del martes. Clima de psicosis. Nuevas elecciones abajo la dictadura. Con K. Hay un clima de psicosis. Si la diferencia entre los candidatos continúa siendo estrecha, puede ser necesario esperar hasta que el escrutinio se acerque al 100% o incluso tener que esperar la resolución de las actas impugnadas. Por su parte, otro de los especialistas consultados por CNN evitó estimar plazos y afirmó que si se respeta el ordenamiento constitucional, los reclamos de los partidos deberían resolverse en la Junta Nacional Electoral, pero advirtió que el jurado viene desatando dudas. Está todo mal.
No hay ninguna confianza en el proceso electoral. Mire, mire el desastre de la fotografía, el desastre que hay. Yo, sorry, pero eh, no puede funcionar así esto, po. No puede funcionar así. Con razón, eh, hay algunas dudas en el proceso electoral. Es una pena porque todo esto solo entorpece un proceso que debería ser rápido, fluido, en fin. Son los problemas que tienen nuestros amigos peruanos con este proceso electoral. Se van a demorar semanas en saber quién pasa a la segunda vuelta. Increíble, increíble. Muy bien, eso es. Hay varias razones de por qué se demora tanto esto. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, hacerte miembro de nuestro canal de YouTube y también colaborar haciéndote miembro del canal. Y también puedes colaborar a través de el sistema que tenemos implementado en nuestro sitio web www.saladeprensa.cl. Nos vemos, chao, hasta la próxima.